a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este video de Química 2. Hoy veremos las reacciones más importantes que ocurren en el entorno. Las reacciones químicas muy comunes, muy predominantes que vemos en nuestro día a día, en principio son de 4 tipos: combustión, síntesis, digestión y corrosión. Muchas de ellas ocurren dentro de nuestro cuerpo, algunas los vemos en fenómenos naturales o en fenómenos humanos. Algunas de ellas son tan comunes que las desestimamos y otras llaman nuestra atención por la manera en que se desarrollan. Por ejemplo, tomemos la combustión. La combustión es quizá la más llamativa de todas. Solemos identificarla sin tener un gran bagaje de química cuando vemos un incendio, ¿no? Para que hablemos de un incendio, pues significa no solamente una llama, ¿no?, muy intensa, sino que esa llama está quemando algo, ¿no? Por ejemplo, en un bosque, cuando ocurre un incendio, lo que ocurre es que hay una fuente de energía, ¿no?, que fue la que propició que una sustancia orgánica se quemara, ¿no?, con la presencia del oxígeno ambiental. Para que llamemos a algo que sea combustible, y cuando hablamos del término combustible, inmediatamente pensamos en un auto, por ejemplo, significa que es una sustancia que podemos quemar a partir de oxígeno y de una fuente de calor. Entonces, cada vez que salimos a la calle, vemos esta primera reacción de combustión cuando nos encontramos el tráfico, ¿no? Todos los camiones, todas las motocicletas, todos los autos, todos aquellos vehículos que usen gasolina, que usen diésel, en realidad avanzan gracias a un proceso de combustión, avanzan gracias a que queman la gasolina o queman el diésel. Es una pequeña explosión, digamos. El auto logra avanzar por la energía que se produce cuando se quema el combustible. Esa energía físicamente avienta el auto hacia adelante. Entonces, realmente nosotros vamos subidos en un camión o en un vehículo que está quemando o explotando, ¿no?, continuamente, por decir así. Es así como vemos que las explosiones y el quemar cosas no necesariamente es algo negativo como en un incendio, ocurren de manera controlada, por supuesto, y después de muchos estudios en el tanque de gasolina, de cierta manera, para que sea seguro. Es así como el proceso de combustión nos permite movernos por la ciudad. Al hablar de combustión, pues luego, o al hablar de combustible, como decía, hablamos en autos, pero eso ocurre también dentro de nosotros. Este proceso de respiración es un proceso de combustión, es un proceso en el que se requiere energía, tenemos una sustancia orgánica y nosotros vamos a desprender CO2 que vamos a exhalar y agua a través de nuestro aliento. Entonces realmente la combustión es algo que ocurre dentro de nosotros. La respiración es un tipo de combustión. Otro proceso, el justo inverso de la combustión, es la fotosíntesis. La fotosíntesis es la conversión de sustancias inorgánicas. En este caso podemos ver claramente, tenemos el agua y el dióxido de carbono, y con energía se van a convertir en sustancias orgánicas, en este caso glucosa y oxígeno. Es justamente lo contrario de la combustión, y es un proceso que permite la limpieza, digamos, del medio ambiente. Lo desempeñan todas las plantas e incluso todo aquel organismo que tenga clorofila. La fotosíntesis, bueno, también la realizan otros organismos y no solamente las sustancias vegetales. Entonces, hasta este momento tenemos la combustión, que básicamente es quemar algo, por así decirlo, para liberar energía, y tenemos la fotosíntesis, que al contrario requiere energía y nos produce una sustancia orgánica y oxígeno, muy necesario para la respiración. Fotosíntesis y combustión son reacciones del medio inversas. Otra reacción muy interesante es la digestión. Hablamos de digestión, pensamos en nuestro estómago, es correcto. La digestión realmente es el término coloquial que le llamamos a una reacción denominada de hidrólisis. Significa rompimiento por agua,
Nosotros tenemos diferentes sustancias que nos llevamos al cuerpo a través de la alimentación y con el agua y bueno, otras partículas, moléculas que existen en nuestro cuerpo, pero principalmente el agua es la que permite que muchas sustancias se vuelvan nutritivas. El cuerpo no tiene la capacidad de absorber sustancias, es decir, moléculas muy grandes. Gracias al proceso de digestión, lo que comemos se divide en sustancias pequeñas. Esas sustancias pequeñas, dependiendo de su valor alimenticio, se absorberán a lo largo del intestino y nos darán un valor nutricional y energético. Entonces, realmente la digestión es un proceso donde rompemos moléculas muy grandes a través de agua para hacer moléculas pequeñas que sean absorbibles, digeribles por nuestro cuerpo. Y otra reacción muy común es el proceso de corrosión. La corrosión es también un tipo particular de combustión, pero que vemos representado, por ejemplo, de esta reacción donde tenemos hierro, pensemos en los clavos que se hacen, bueno, algunos ya se hacen de otros materiales, pero los que son de hierro, y en el contacto con el oxígeno, pues provoca lo que llamamos un óxido. La corrosión es una oxidación y podemos ver claramente aquí que tiene sus desventajas, sobre todo desde el punto de vista industrial. Si uno cuelga un clavo y después se oxida, bueno, algo que colguemos, que pongamos en ese clavo se puede caer, o los edificios grandes que se hacen, finalmente llevan algún tipo de metal que hay que darle mantenimiento para evitar la corrosión y que la corrosión haga frágil estos materiales, incluso se pueda caer un edificio. Ya han avanzado mucho los materiales, ya existen diferentes procedimientos que tienen que ver con colocar diferentes sustancias encima de la sustancia que se puede corroer para que sea la sustancia de afuera la que se oxide, pero no la de adentro. Entonces, la corrosión es un proceso muy importante que debemos tomar en cuenta, sobre todo desde el punto de vista industrial. Es así como estas reacciones, combustión, fotosíntesis, digestión y corrosión, las encontramos todo el tiempo. Una apunte final, por ejemplo, es un tipo de corrosión que ocurre en nuestro cuerpo todo el tiempo, tiene que ver con lo que un proceso de oxidación que pasa dentro de nosotros. La oxidación en nuestro cuerpo va teniendo diferentes efectos, por ejemplo, cambia el estado de nuestra piel. Conforme vive más uno, está más expuesto al oxígeno y el oxígeno nos ataca de forma más directa. Hay diferentes alimentos que detienen, digamos, los procesos de oxidación de nuestro cuerpo, que son en principio todos los alimentos que tengan colores rojos o hacia lo morado o azul muy intensos. Estamos hablando del tomate, estamos hablando de las moras, todos esos alimentos previenen que los procesos naturales de oxidación que ocurren en nuestro cuerpo ocurran más rápido o ocurran más seguido. Realmente uno de los factores que provoca el envejecimiento y por lo tanto la muerte es, además de la radiación ultravioleta, los procesos de oxidación que ocurren en nuestro cuerpo. Así que la corrosión no solamente es un fenómeno industrial, también es un fenómeno dentro de nosotros, aunque no es tan fácilmente observable. Es así como hablamos de estas reacciones interesantes y nos vemos en un próximo video.